ver y investigando los efectos de estas prácticas en el cerebro, estaba 100% convencida, pues no tenía ni idea de cómo aprendían los niños y fracasé enormemente porque quise nada más importar lo que yo había aprendido en el mismo modo. Y es súper importante aprender, saber cómo le gusta o cuál es la modalidad de aprendizaje a cada edad, en cada etapa de la vida. Y eso es mucho el aporte de las neurociencias. Aprendí cuando estudié después educación, pues que a los niños les gustan las historias, les gustan los personajes, verse reflejados, identificados, pero no sentir el mensaje tan duro como que para ti, sino, a fulanito le pasa esto y entonces se identifican. Y también a los niños les gusta la manipulación. Esto lo descubrió María Montessori a principios de 1900, ¿no? La parte sensorial, el bucle cognitivo de todos los sentidos, esto también, a través de todos los sentidos reforzar el aprendizaje en la manera de una espiral iterativo, donde se regresa, pero cada vez en un nivel más alto. De esta manera podemos garantizar el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en mi programa para niños, pues empezamos identificando el cuerpo, como dice Jimena, ¿no? ¿En qué parte sientes la emoción? ¿Cómo la sientes? ¿De qué color? Cuando algo te asusta, huyes, atacas, te quedas congelado. Pero después date cuenta que el otro está ahí y lleva tu mirada al otro. Porque vivimos en un país donde tenemos muchos número uno, y uno de los más terribles es el bullying, ¿no? Es tan importante entrenar a los niños a darse cuenta de que existe el otro, de que el otro siente, de que el otro necesita y de que yo puedo ayudar, puedo colaborar, puedo unirme. Y entonces esta es la primera etapa, ¿no? Darme cuenta de que existo, de que siento y de que está el otro y el otro también siente. Y esto es como un árbol. En un árbol tengo las hojas, que son los pensamientos, pero estas hojas están unidas a una rama, que es la emoción, pero la rama está conectada al tronco, que es el cuerpo. La emoción se siente en el cuerpo y es tan importante aprender a llevar mi mirada a las sensaciones corporales, a los marcadores somáticos para identificar la emoción, si no, no puedo regularla. Luego nombrarla, esta alfabetización emocional. Y finalmente la puedo regular una vez que hay que nombrarla para domarla. Pero el árbol tiene raíces y esa raíz es la comunidad, es lo que me conecta y me da un sentido de pertenencia y hace que no me lleve el viento. Entonces, esta postura decolonial es maravillosa porque siempre los pueblos originarios hablan de comunidad. Aprendo en comunidad, vivo en comunidad, como dicen, it takes a village to raise a child. Toda la comunidad es la que cría a un niño. En opuesto a esta postura neoliberal, donde es el individualismo exacerbado, la competencia, esto está llevando a problemas de salud mental terribles en los países avanzados, porque se sienten los individuos completamente solos, porque se cierran las puertas de comunicación, a los chicos se les lanza fuera de la casa a los 18, a los adultos mayores se les lanza fuera de la casa y no hay este sentido de familia extendida, de comunidad que en países del tercer mundo de cualquier continente tenemos de una manera tan profunda. Entonces, para terminar, los programas que he diseñado pues tejen y están sustentados en 4 patas como una mesa. Primero, la parte del neurodesarrollo. ¿Cómo aprendo a cada edad? Y para eso, María Montessori, increíble, genia, nos decía, están los periodos sensibles. Cada edad hay un modo favorito de aprender, desde la primera infancia, la adolescencia, los adultos mayores, cómo les gusta aprender, cómo les gusta convivir, cómo les gusta compartir. Después, las prácticas de atención plena, entrenar mi atención porque está completamente distraída, entonces entrenarla para darme cuenta del aquí, del ahora, del yo y del tú y de la comunidad. Después tenemos la parte de la regulación emocional, del darme cuenta de todas estas emociones. Y pues entonces mindfulness
o atención plena, la parte de socioemocional, la parte de las neurociencias y finalmente la parte del aprendizaje socioemocional. Si combinamos todo esto, es seguro que vamos a aprender. Y ahorita estoy trabajando con un grupo de adultos mayores, está a punto ya de salir mi libro, y justo en esta comunidad entrenamos esta parte de ver, y un adulto mayor, Luis, de 84 años, aprendió a usar un programa de fotografía donde toma fotos a sus compañeros de la casa de retiro, y con este programa, con luces y sombras, recrea el rostro. Entonces, primero que nada, enfrentarte a aprender una nueva tecnología es todo un reto. Aprender a ver al otro y ver todas las luces, las sombras que configuran su rostro, su expresión, hacerlo. Y resultó en una exposición preciosa, y estaban todas las personas que vivían, desde los enfermeros, las cocineras, los residentes ahí sus cuadros, y bueno, qué felicidad para Luis y para los demás el ser vistos. Y entonces a cualquier edad podemos aprender, pero esta raíz de sentirme parte de la comunidad es fundamental. Muchas gracias. Sí, bueno, no, es que es demasiado interesante, o sea, lo que están comentando, en el sentido de que, de nuevo, por ejemplo, yo escucho en estas propuestas ecos de lo que desde pues mis trabajos y lo que he aprendido en comunidades y con intelectuales indígenas, ellos llaman sentipensar, ¿no? O sea, esta forma que implica que lo que desde ciertas epistemologías queda congelado en la mente, en realidad está mucho más, como ustedes han explicado mucho mejor de lo que yo puedo decir, o sea, conectadas con el sentimiento y con el sentir, ¿no? Y con el pertenecer. Entonces, pues, de nuevo encuentro muchísimos puntos de contacto para seguir dialogando, ¿no? Ahora, bueno, regresando o dando un pasito más en tratar de aterrizar este tema de la decolonialidad que se necesita, insisto, aterrizar. Luego de aterrizarla a mi propio ser, porque como dije al principio, es necesario posicionarnos y decir desde dónde y cómo lo vivo, tratando de ser muy sinceros y honestos en esto, y pues porque es la única manera que hay para hacerlo, creo yo, o a lo mejor no, pero por lo menos en mi experiencia. Ahora, lo quiero trasladar esta reflexión al espacio en el que pues lo pongo en acción, que es la Ibero, que es esta universidad privada, confiada a la Compañía de Jesús, una universidad pues que desde las categorías decoloniales yo no puedo que definir blanca, privilegiada, de una clase socioeconómica muy alta, cada vez más altas, ahorita que ya no tenemos becas para poder diferenciar la población que pues ingresaba hace un tiempo en nuestra universidad y ahora se está convirtiendo en un lugar muy elitista, muy cerrado, pero no solo, o sea, una universidad que es como muchas universidades, tanto privadas como públicas, han sido concebidas históricamente como templos del saber, ¿no? Aunque cada día lo son menos en nuestras sociedades, ¿no? Pero carga con esta herencia. Entonces, un poco, pues, al trabajar en la Ibero, para mí asumir un poco, tratar de poner en marcha esta perspectiva decolonial, ha implicado hacer un esfuerzo constante y bastante complejo para tratar de, bueno, romper o por lo menos agrietar estas estructuras académicas, epistemológicas y pedagógicas en particular, en las que yo mismo me he formado, porque yo vengo de una universidad, yo estudié ciencias políticas en Italia y luego, bueno, en México antropología, pero en las que en realidad estas casas de estudios eran universidades moderno-colonial muy eurocentradas. ¿A qué me refiero? O sea,
lugares donde el conocimiento se promueve de un cierto tipo de conocimiento, donde hay formas hegemónicas de pensar, de hacer pedagogía, de hacer investigación, que cuando empecé a tratar de entender de dónde venían, me di cuenta que eran francamente monoculturales. O sea, estaban entrelazadas con formas de ser, de conocer, de saber, pues muy, muy limitadas, porque reflejaban solamente una cierta visión del mundo, la que podríamos llamar vinculadas con el eurocentrismo o el occidentalismo. O sea, y excluyendo otras formas de ser, de pensar, de hacer pedagogía, que son distintas, como las que, por ejemplo, pero sin idealizar, he aprendido al convivir con pedagogas y pedagogos indígenas, tzeltales, tzotziles, que me explican cuáles son los principios de sus propias pedagogías comunitarias, que son tan distintos de los nuestros, y no por eso mejores o peores, pero diferentes. Entonces, bueno, si yo solamente he aprendido unos y no conozco los otros, como sucedía, por ejemplo, en la materia de educación intercultural en nuestra universidad, pues mis alumnas siempre me dicen, oye, Estefan, es que esto, pues la verdad, yo no sabía ni que existía, ¿no? Decía, bueno, pues no, tratemos de conocerlo entonces, y no solo de conocerlo con la cabeza, sino con el cuerpo, yendo, compartiendo, conviviendo, interactuando, ¿no? Entonces, y esto en realidad es muy complejo porque venimos formateados y también en nuestras expectativas hacia lo que la universidad debería ofrecernos. Yo esto lo vivo francamente a diario y me doy cuenta que, y esto obviamente no lo digo yo, sino hay muchas personas que lo han comentado, yo solamente trato de traducirlo en mi propia forma de entenderlo. Estas que llamamos universidades, ¿no? La propia palabra, en realidad es una palabra engañosa, porque estaría como tratando de decirnos que ese es el templo del conocimiento universal, cuando en realidad no lo es. Y aquí quiero hacer una reflexión que para mí ha sido importante y que, bueno, espero que a ustedes también les haga sentido. Yo siento que las que llamamos universidades en realidad son instituciones muy particulares, muy parroquiales, provinciales, donde solamente se nos enseña una parte del conocimiento que existe en la humanidad o en las humanidades que habitamos este planeta. Pero además no solo es parcial, parroquial, provincial, sino además está tremendamente cargada de prejuicios, de estigmas, de estereotipos que son racistas, que son clasistas, que son sexistas, que son capacitistas y con muchos otros ismos y muchas otras fobias que las atraviesan y que en realidad en muchas ocasiones, si no emprendemos un camino para verlas, ni nos damos cuenta que existen, porque pensamos que son la norma. ¿Qué es la norma? Aprender de una manera y conocer de una sola manera y hacer investigación con una sola perspectiva epistémica, por ejemplo. Pues entonces, desde ahí lo que he tratado en realidad ha sido un proceso muy complejo y sumamente incompleto, en el que tropiezas y resbalas todo el tiempo, pues porque te equivocas. Porque pues sí, o sea, y eso hay que asumirlo. O sea, lo siento, no ha funcionado. Yo, por ejemplo, junto con pues una persona que me ha formado y que ya no está aquí, pero que siempre recuerdo con mucho gusto, que es María Bertelli, ella decía, Stefano, empecemos a hablar en lugar de buenas prácticas, de prácticas defectuosas. O sea, asumamos que lo que estamos proponiendo, veamos lo que no funciona de ello. No centrémonos en lo que va, porque lo que va, va y está bien. Pero ¿qué es lo que de esta práctica que estoy proponiendo no está funcionando? Entonces centrémonos en la parte de la defectuosidad de la práctica educativa o investigativa.
Y en ese sentido, por ejemplo, algunas cosas que hemos hecho, y hablo al plural porque lo hemos hecho con estudiantes y colegas, por ejemplo, ha sido tratar de hacer cursos, por ejemplo, la materia de educación intercultural, en colabor con una estudiante. Esa ha sido una práctica bastante divertida y enriquecedora que hicimos con un estudiante de pedagogía que ahorita todavía no ha llegado, pero va a llegar para el taller de las 3, publicidad, ya ven, en la que diseñamos, planeamos, evaluamos y facilitamos todo el curso juntos. Y fue muy interesante porque en este curso había 2 facilitadores, un viejo profesor y una joven estudiante que era coetánea y compañera de quienes tomaban el curso. Entonces había como 2 perspectivas bastante complejas de articular, pero que más o menos nos funcionó y no nos funcionó por otros muchos lados. Otra vertiente, por ejemplo, es el tema de la investigación en colabor. No solamente una investigación participativa, con toda la verticalidad que, por ejemplo, ha tenido históricamente la IAP, que sí ha sido participativa, pero hasta cierto punto, sino buscar estrategias de investigar con, no para. Estas investigaciones de acompañamiento que implican abrir el privilegio epistémico que tiene uno como investigador que formaliza el conocimiento en un paper. Ok, esto está bien, esa es mi chamba y la tengo que hacer, pero ¿cuál es la manera de participar del privilegio epistémico de las personas con las que colaboro? Ah, no, sí, claro que las hay. Hay maneras de colaborar en estos esfuerzos, ¿no? Bueno, ese es un poco algo para pasar, digamos, de lo personal a la parte institucional. Gracias. Muchas gracias. Y, me encanta todo esto que nos están compartiendo y me hace mucho pensar en esta imagen del árbol de la vida, ¿no? Pero un árbol de la vida como en capas, el interno que tenemos y luego ver cómo florecemos hacia afuera y luego el impacto que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Y a nivel también ambiental, que sería muy interesante, y a nivel privilegio también, como nos dice Stefano. Vayan preparando sus preguntas porque vamos a tener sesión de preguntas y respuestas, váyanse echando a andar la ardilla. Y mientras, pues acá nos trajo el día de hoy esta gran pregunta sobre el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Que es, bueno, ya todo esto, ¿cómo construimos sociedades que sienten, aprenden, se transforman? Y esa sería la gran pregunta que quisiera hacerles ahorita a ustedes. Muchas gracias, Ale. Pues bueno, yo creo que un poco concatenando lo que se ha dicho en este foro, pues yo creo que la manera de hacerlo es de manera colectiva, comunitaria, ¿no? A mí me gusta mucho esta feminista comunitaria que se llama Lorena Cabnal y que ella habla de la importancia de acuerparnos, ¿no? Y que ese acuerparnos tiene que ver, por supuesto, con una metáfora corporal, ¿no? Con justo meter el cuerpo, meter el hombro, pero que también tiene que ver un poco con, por un lado, reconocer todas esas injusticias por las que atraviesan nuestros cuerpos y cómo lograr sí forjar una esperanza, ¿no? O sea, porque creo que mucho de lo que nos arroja la neurociencia, que nos arroja la educación socioemocional, que nos arrojan estos giros descoloniales, pues a la larga también tiene que ver con cómo respondemos a las problemáticas de nuestro contexto, ¿no? O sea, cómo de pronto sabemos que necesitamos que nuestro sistema de aprendizaje se adapte porque hay un montón de incertidumbre, ¿no? Porque pues se nos viene otra pandemia, porque ¿no? Ahora escuchaba a unos amigos que decían que llevan 2 años que el cordón de San Francisco, que era lo que implicaba que se terminaban las lluvias, pues pasó hace 5 días y pues podemos ver que no se han terminado las lluvias. Entonces, pues también ese cambio climático que cada vez está más patente, todas estas guerras terribles que estamos viviendo, estos genocidios, que pues quizá los vemos todavía muy lejos, pero bueno, también nadie habla de los genocidios que están ocurriendo en África, por ejemplo. Entonces tenemos como todo este panorama que puede ser muy triste, que puede ser muy desolador,
Pero me parece que justamente si trabajamos de manera cuerpada, si trabajamos de manera comunitaria, y si no olvidamos que algo que yo he aprendido mucho en esta universidad desde que llegué aquí, que es cómo el campo educativo también tiene que ver con la esperanza, ¿no? O sea, incluso retomando al gran Paulo Freire, ¿no? Cuando él hablaba de esta pedagogía del amor, esta pedagogía de la esperanza, tenía que ver un poco con eso, o sea, que no podemos perder eso, ¿no? Porque si perdemos eso, entonces sí se nos cae encima toda esa incertidumbre y por más plasticidad de nuestro sistema nervioso central, de nuestro sistema nervioso autónomo, de toda esta neuroafectividad que queremos regular, pues se queda corta. Entonces, yo sí creo que tenemos que hacer una afrenta hacia el individualismo, también a reconocer todo el trabajo colectivo que se hace en Latinoamérica, ¿no? O sea, creo que algo maravilloso que tenemos y que va mucho más allá de estas epistemologías jerárquicas que nos gobiernan en muchos sentidos, es reconocer que en Latinoamérica han surgido movimientos como la medicina social, han surgido movimientos como toda estos giros descoloniales, ¿no? Y que estas epistemologías pluralistas, multiculturales, que tienen que ver otra vez con meter el cuerpo, meter el hombro, sentir de manera conjunta, sentir pensar de manera colectiva. Entonces yo siento que desde estos territorios tenemos muchísimo que ofrecer a otras epistemologías, a otras formas de aprendizaje, ¿no? Y comprometernos con eso, ¿no? O sea, yo no creo que tampoco tengamos que caer en esta idea de que todo las epistemologías coloniales no sirven, por supuesto que no, ¿no? Por supuesto que hay muchísimos conocimientos súper válidos, incluso sentir pensar es súper válidos, pero que también tenemos que dejar de sentirnos como en un rezago, ¿no? Sino más bien ponernos a la par de esas epistemologías y empezar a plantearnos desde aquí, ¿no? ¿Qué son estos contextos? ¿Qué son todas estas visiones comunitarias que hemos ido forjando desde hace décadas, desde hace siglos quizá, y que ahora pueden hacer un cambio en este mundo, ¿no? Quizá tenemos mucho que ofrecer a justo nuevas maneras de aprender, colectivamente, acuerpadamente, corporizadamente, situadamente, contextualmente, ¿no? Voltear a ver todo ese conocimiento que no ha sido validado desde hace tanto tiempo, ¿no? Y empezar a generar transformaciones, ¿no? Por supuesto que de manera primero personal, primero en tu propia comunidad familiar, pero también tratar de llegar a las instituciones, ¿no? Tratar de llegar a las políticas, o sea, porque justo tampoco nos podemos quedar ahí, o sea, si por ejemplo desde acá, desde este territorio que es la Universidad Iberoamericana, estamos generando evidencias, estamos viendo que la coordinación entre docente-estudiante es súper importante, estamos viendo que la postura, que el cuerpo, que el sentir, ¿no? Que el regularte es importante, pues digámoslo a todas voces y que eso empiece a generar cambios reales en los marcos curriculares, que eso empiece a generar, o sea, algo que pasó por ejemplo en España fue que se dieron cuenta que la obesidad estaba alcanzando casi la de México y la de Estados Unidos y entonces decidieron cambiar el marco curricular. Y entonces ahora los estudiantes en España tienen 5 veces a la semana educación física, 2 horas. ¿No? ¿Y qué ha pasado? Si ustedes voltean a ver, ¿no? España, que era así, que le iba bastante mal en las Olimpiadas, ¿no? De pronto España le va re bien en las Olimpiadas, ¿no? De pronto empieza a ganar un montón de cosas, ¿no? ¿Y eso qué tiene? Pues es pura educación. Es que dijeron, mira todas estas evidencias que hay por acá y por allá, mira, vamos a copiarles a los latinoamericanos en todo esto que te han dicho tan interesante. Entonces, yo abogaría por eso, ¿no? Abogaría porque uno, nos sentamos muy orgullosos de estos territorios y de las epistemologías que hemos ido forjando, que sigamos a Lorena Cabnal y nos acuerpemos, ¿no? Hagamos comunidad, ¿no? Si no hacemos comunidad, esto no va a funcionar, ¿no? Voltemos ese individualismo, votemos ese racionalismo que va muy acompañado de ese individualismo, ¿no? Pensemos en que la razón, otra vez, no voy a negar su importancia, no somos pulpos, pero eso no significa que solo nos va a importar la razón, no solo nos puede importar las matemáticas. Claro que las matemáticas son maravillosas, yo las uso un montón, pero no puede ser la única cosa que nos importe, ¿no? Ahora sí que citando al gran Humberto Maturana, que lamentablemente ya no nos acompaña, quizá la educación, el giro más importante que tendría que hacer es quitar todas esas cuestiones que actualmente ocupan la mayor cantidad de horas y aprender
a estar con los otros, aprender a estar con nosotros mismos. Yo creo que solo de esa manera, aprender a estar en comunidad, es como podemos empezar a hacer ciertos cambios. Yo pienso en lo que a mí me interesa, que son esos cuerpos. Pienso en cómo podemos hacer, por ejemplo, para disminuir esas horribles estadísticas en donde México es el número 1 de la OCDE en embarazos de niñas y adolescentes. ¿De qué te habla eso? Pues quizá te habla de que hay muy poco autoconocimiento corporal, de que hay muy poca intención de esta comunidad para que te ayude, para que te apoye, para que tejas todas estas maneras de estar en el mundo de manera conjunta, colectiva, sin ese tipo de violencias. Entonces, sí creo que la manera de cómo podemos desde la educación, en esta idea de esperanza, de transformación, lograr ciertos cambios para afrontar estas incertidumbres venideras, ¿no? Estas pandemias, estas cosas terribles que van a seguir viniendo, porque así funciona y porque no hemos dejado de hacer un daño ecológico muy profundo y no dejaremos, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que genera dinero. Entonces yo pensaría en eso, que acuerpémonos, hagamos comunidad, ¿no? Muchas gracias. 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 Pues quisiera platicar un poquito de otro programa, que es el programa de inteligencia emocional y mindfulness, que utiliza una pedagogía ancestral, la pedagogía del consejo. Entonces, quienes participan en él, pues están en un círculo, el facilitador es uno más en el círculo, no hay quien enseña y quien aprende, y todo mundo puede participar siempre con una guía, pero desde su propia experiencia, de su experiencia personal, no desde lo que sé, no desde lo que he leído, de lo que viene el documental, sino de lo que he vivido, de lo que siento. Cuando abrimos este foro y cada quien puede hablar desde su propia experiencia, no solo redescubro lo que siento, lo que pienso, sino que descubro mi humanidad común, porque me doy cuenta cuando escucho al otro que es una experiencia que yo también he tenido, que yo también he vivido, y me doy cuenta que no estoy solo en este barco. Y así entonces se genera el conocimiento a partir de la comunidad, a partir de la experiencia vivida de cada uno de los miembros. Esta es una de las metodologías más antiguas, los consejos de sabios, donde los más ancianos eran los más importantes, donde el rol del anciano era vital para una comunidad, porque eran quienes guardaban el conocimiento, quienes transmitían el conocimiento, las costumbres, las tradiciones, y los jóvenes aprendían de los ancianos y se iba pasando el bastón de mando, y quien en ese momento tenía el bastón de la palabra es el centro del universo y todos lo escuchan. Y entonces darle esta voz a cada miembro de la comunidad y saberse vistos y saberse escuchados y saberse identificados y redescubrir esta humanidad común es algo importantísimo. Este programa lo he aplicado en entornos lo más diversos, en los Altos de Chiapas, en las comunidades Tzales, Utziles, Lacandonas, justamente llevando prácticas de salud sexual y todo esto a estas comunidades, y ha sido maravilloso porque cada quien habla desde su propia vivencia. No estamos importando un aprendizaje o un conocimiento extranjero o extraño a mi comunidad, sino que surge de las necesidades y de las vivencias de la comunidad en El Salvador, en casas de adultos mayores, en Santa Marta, Catitla, en San Fernando. Cuando los participantes se dan cuenta que tienen una voz y aprenden a escuchar al otro, se genera este vínculo y este sentido de comunidad y este sentido de pertenencia. Y creo que esto es sumamente importante. En todos nuestros pueblos originarios existe este sentido de que existo porque estoy en este lugar donde puedo ser sin temor, porque pertenezco. También hay prácticas maravillosas que involucran el cuerpo en culturas originarias de todos los países, incluyendo europeos, como por ejemplo las danzas circulares. En las danzas circulares empieza a tejerse
la energía de la comunidad a través de el repetir un movimiento en comunidad. Y se va tejiendo una canasta energética que contiene a todos los participantes. Entonces, hay muchas maneras de aprender, como dice Jimé, no solo a través del cerebro, también a través del cuerpo, pero también a través de darme cuenta y de reconocer al otro. Entonces, yo quisiera resaltar la importancia de la comunidad, pero también el otro no solamente involucra al otro ser humano, involucra al otro animal, al otro planta, al otro mineral, al otro mar, al otro viento. Todo el ecosistema tiene que estar en armonía y tenemos que aprender a romper con esta postura egocéntrica judeocristiana que nos dice el ser humano está sobre toda la creación y la creación está al servicio del ser humano. No, tenemos que recuperar una postura ecológica donde somos uno más en todo el ecosistema y todos vivimos en este planeta. Algo que está ocurriendo recientemente pues es esta ecoangustia en las generaciones jóvenes. Se percatan que el mundo y el planeta pues está desesperadamente dando gritos porque hemos roto con este equilibrio y tenemos que, bueno, a partir de todos estos movimientos de Greta Thunberg y todo esto, muchos jóvenes se sienten profundamente enojados con las generaciones anteriores por lo que han heredado, pero incapaces y desesperanzados. Y yo creo que es labor nuestra comunicar esperanza, como dice Jimena, comunicar empoderamiento, metodologías de empoderamiento, de reconexión con la tierra. Esto también es importantísimo en los pueblos originarios. Siempre hay una conexión con la tierra, con el ecosistema. No estamos solos y la tierra no está a nuestro servicio. O sea, tenemos que recuperar esta conexión y encontrar maneras de restaurar en lo que sea posible este equilibrio y este diálogo entre todos los seres vivos y no vivos del planeta. Me encanta, gracias. Sí, sí, gracias. Es súper interesante escuchar, yo ahorita las escucho y no puedo no pensar en estas perspectivas que plantea Arturo Escobar desde Colombia de las ontologías relacionales, ¿no? Entonces estas otras formas de ser, de estar, que evidentemente implican articular lo que ustedes han mencionado, ¿no? Desde el cuerpo, pero el entorno, pero el pensamiento, pero el sentir. Entonces sí creo que cada vez estamos yendo más hacia no solamente una perspectiva interdisciplinaria o transdisciplinaria que sería auspiciable, sino también hacia perspectivas transepistémicas, o sea, que realmente nos permiten romper con muchas barreras en los procesos de generación de conocimiento. Entonces, bueno, quería comentarlo. Pero bueno, con respecto de la última pregunta, la verdad fue la que más me costó. O sea, sí me costó mucho contestarla. Y lo voy a leer porque sí me cuesta poderlo decir sin leerlo, ¿no? Entonces, dije, es la pregunta que más me cuesta contestar, sobre todo en una época dramática y deshumanizante como la que vivimos en la actualidad. Pues vivimos en una sociedad atravesada por una profunda crisis civilizatoria que pone en entredicho la sobrevivencia de la humanidad y del planeta, como ustedes ya han mencionado. Una sociedad, pero además, que deshumaniza al otro, que le niega una humanidad a quien es diferente, porque es migrante, porque es trans, porque es palestino, porque no encaja en el mundo hegemónico que se está generando y que además está siendo generado por personajes siniestros como este gordo, viejo, feo presidente de los Estados Unidos que se permite de decir barbaridades y media sin que nadie le pueda decir en su cara, cállate, estás mal, no te queremos escuchar.
nos estás haciendo daño a la humanidad. Entonces, vivimos además, yo siento, es mi sentir, en una sociedad con un modelo socioeconómico excluyente, muy asimétrico, cada vez más piramidal, donde a pesar de los programas de transferencia de migajas que el gobierno pone en acción para, de alguna manera, digamos, transferir pequeños recursos a quienes no tienen, pues la riqueza se concentra cada vez más en pocas personas y sobre todo en pocas personas que controlan empresas transnacionales asociadas con el capital financiero y comercial. Esa es una realidad abrumadora, que lo vemos en las noticias cotidianamente cuando nos hablan de las nuevas listas de Forbes o cuando nos hablan de los tremendos capitales que están concentrados en estas empresas. Pero además vivimos, yo siento, en una sociedad donde cada vez cuenta más la mentira, la desinformación, la corrupción, el aprovechamiento, pues en sociedades llenas de desaparecidas y desaparecidos, en sociedades llenas de guerras. Ese es posiblemente el milenio donde hay más guerras que en toda la historia de la humanidad. Porque si en el siglo pasado hubo 2 guerras mundiales, en la actualidad hay más guerras y más muertos por guerras de las que hubo anteriormente. Y ese es un tema que nos tiene que hacer reflexionar. Pues como ustedes han mencionado, vivimos en sociedades donde el genocidio se hace a la luz del día, donde hay terrorismo, no tenemos que olvidar. Ayer lloramos la masacre que estuvo perpetrando Hamas, que es una masacre terrorista, y hay que decirlo. Aunque yo soy a favor de la lucha palestina, no puedo negar de dónde se originó esto. O sea, aquí no hay una postura buena o mala. Aquí yo estoy desconcertado ante ello. No sé de dónde aferrarme. Entonces, ¿qué puede hacer la educación ante todo ello, no? Y yo en realidad creo que puede hacer muchísimo. En 2 sentidos, o sea, puede hacer muchísimo en reproducir este mundo que Galeano yo lo llamaba el mundo al revés, donde parece que pues todos los valores que supuestamente hemos aprendido se han convertido en inútiles porque hay antivalores que se imponen, o más bien yo creo que las educaciones pueden aportar muchísimo para transformarlo. Entonces, de nuevo, desde la esquina de la decolonialidad, perdonen, pero yo lo preparé desde ahí y hay muchas otras esquinas que son complementarias y enriquecedoras, yo creo que desde la decolonialidad tenemos que, de nuevo, hacer un análisis que nos permita cuestionar qué es esto que hemos llamado la buena educación o la educación de calidad. ¿Qué es? Y me pregunto, ¿cómo puede ser buena? ¿Cómo puede ser de calidad? Una educación deshumanizadora que reproduce esas estructuras modernos coloniales de las que estuve hablando en mis intervenciones anteriores, que están además atravesadas por racismo, clasismo, sexismo, capacitismo y muchos otros ismos y fobias, como ya dije. ¿Esa es una buena educación? ¿Cómo puede ser de calidad? ¿Cómo ser buena? Una educación que no nos abre a las múltiples diversidades ontológicas, epistemológicas, pedagógicas, lingüísticas, que la humanidad ha estado y sigue generando. Entonces, ¿cómo puede ser buena en una educación que limita el conocimiento falsamente universal, como ya sostuve, a lo que se genera desde una pequeñísima parte de la humanidad? Y que además se arroga el derecho de ser la única realmente humana, pues sí necesitamos, creo yo, abrirnos a un cuestionamiento desde la óptica descolonial que nos permita más bien romper con estas monoculturas y ayudarnos a educarnos, a formarnos,
a investigarnos para y en la pluriversidad, como ya han dicho varios autores a los que evidentemente me hago referencia, ¿no? Yo creo que de esta manera podría ser uno de los caminos, pues, para tratar de, pues, interrumpir este ciclo muy negro que, pues, yo estuve comentando al principio de la intervención. Muchas gracias, Estefano. Y pues sí, hay de alguna manera aferrarnos a la esperanza y me vinieron a la mente, un veterinario una vez me dijo que el gato era el único animal que se equivocaba 2 veces con lo mismo. Y creo que no es cierto, no podía estar más equivocado. Los humanos nos hemos equivocado innumerables veces. Y regreso un poco a lo que nos decía Mira al principio, ¿no? Te veo y el devolver el me veo y todos los aprendizajes que tenemos todavía de la pandemia que nos podrían servir ahora, que ya se nos están olvidando. Una cosa que podemos valorar mucho es del cubrebocas malvado, que no nos quedaba de otra más que vernos a los ojos y vernos en serio y entendernos con la mirada y sentirnos con la mirada. Entonces, bueno, pues espero que hayan preparado muchas preguntas. Vamos a empezar con la sección de preguntas y respuestas de parte de ustedes. Y les dejo ese y paso para allá abajo. Hola, muchísimas gracias. Esta pregunta va para Mira y a lo mejor yo me perdí, pero durante tu intervención hablaste este tema de afinar el entendimiento para estar en el momento presente y hablabas de, tenías estrategias que habías generado y me perdí, pero a mí sí me gustaría, si pudieras compartirnos un par de estas estrategias. O sea, creo que siempre es importante saber qué podemos hacer nosotros, uno, para ubicar nosotros en el momento presente. O sea, me encantó tu historia de la taza. Yo ahora cada vez que veo una taza vacía creo que me va a situar en el momento presente, pero me encantó como esto que dijiste, que tenías varias estrategias para el momento presente, y creo que esto nos hace falta, sentarnos en el presente para poder conectar al otro. Si yo no estoy en mi presente, no puedo conectarme con el otro y generar esta empatía de la que hablas tú, que es tan importante. Bueno, sí, hay muchísimas prácticas diferentes que nos ayudan a traer la mente a casa. ¿Y cuál es la casa? El cuerpo. Es donde vive, donde está mi mente. La estrategia más universal y la primera que se enseña es traer mi atención a mi respiración, por varias razones. Respiro en el momento presente. Respiro dormida, moviéndome, estudiando, corriendo o lo que sea, siempre está conmigo la respiración. Cuando traigo mi atención a la sensación física de mi respiración, cómo se siente cuando entra el aire en mi cuerpo al inhalar y cómo se siente cuando sale el aire de mi cuerpo al exhalar, inmediatamente estoy trayendo mi atención al momento presente. Además, si decido mantenerme atendiendo mi respiración por un periodo prolongado de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, mi atención invariablemente va a divagar, porque es la naturaleza de la atención divagar. Entonces, recuerdo la instrucción, pon atención en tu respiración y regreso mi atención a mi respiración. Esto está fortaleciendo la corteza prefrontal, que es la que se da cuenta, y está fortaleciendo y creando conexiones neuronales en el cerebro que me van a ayudar después a darme cuenta de mis emociones y poderlas regular. Además de la respiración, hay muchas otras cosas en las que puedo poner atención. Haz de cuenta que mi mano es la capacidad de poner atención y el micrófono es el objeto de atención. Mi atención sostiene el objeto de atención, pero generalmente lo suelta porque se cansa. Hay muchos objetos a los que puedo llevar mi atención. Otro es también los sonidos ambientales. Puedo detenerme 1 minuto y darme cuenta de los sonidos, cómo surgen, permanecen y se desvanecen. Estoy entrenando mi atención a través del oído.
Puedo llevar mi atención a las sensaciones de mi cuerpo a través de prácticas como el recorrido del cuerpo o el escaneo corporal, donde como con una lupa, como Sherlock Holmes, voy con curiosidad, que es un ingrediente esencial. Curiosidad, aceptación y no juicio son los 3 ingredientes esenciales de la atención plena. Entonces, ¿qué sensaciones hay en mi dedo gordo del pie derecho? A lo mejor hay comezón, frío, humedad, y voy así recorriendo la plantilla entera de mi cuerpo, descubriendo las sensaciones que hay en él. De esta manera estoy llevando mi atención al momento presente, porque es lo que estoy sintiendo en este momento, y estoy reconectando mi atención a las sensaciones corporales y genero un mapa corporal en mi cerebro, interocepción. De esta manera me doy cuenta de cómo siento, me familiarizo con las sensaciones corporales y me doy cuenta de cómo te sientes tú. Y bueno, llevar la atención a todos los sentidos de manera unitaria, o sea, ¿qué estoy viendo? En este momento puedo ver 5 cosas que estoy viendo, 3 cosas que estoy escuchando, el sabor en mi boca, el olor y la sensación de tacto de mi cuerpo sobre la silla. Al llevar mi atención a los sentidos, estoy trayendo la atención al momento presente. Y bueno, hay muchas distintas prácticas que podemos hacer. No, es que la pregunta es súper buena, también quiero participar, en el sentido de que, por ejemplo, sí, es que luego a veces nuestras intervenciones pueden ser un poco abstractas, pero también hay que llevarlas a la práctica, y la pregunta que nos acabas de hacer es fundamental. Por ejemplo, en interculturalidad, una estrategia que nos funciona bastante en grupos, cuando estamos con estudiantes o también con maestras y maestros, es, por ejemplo, en un proceso, empezar el proceso a partir de enunciar quiénes somos y quiénes estamos ahí. Por ejemplo, yo algo que hago bastante seguido, y lo he aprendido de un estudiante de aquí, es, por ejemplo, en las primeras sesiones, salir del salón. Aquí en La Ibero, afortunadamente, tenemos espacios muy bellos. Por ejemplo, ir a los jardines que tenemos hacia Vasco de Quiroga, cuando no hace frío y cuando no llueve, como hoy, sino buscar otro espacio. Y, por ejemplo, ahí hacer una dinámica que permita enunciarnos, decir quiénes somos, a partir de un objeto que nos representa, a partir de algo que llevamos puesto o que traemos ad hoc para la clase, porque se prepara, se planea, no es improvisado, y nos permite hablar de quiénes somos. Esto parece un juego, pero en realidad, si lo hacemos intensamente y con mucha intencionalidad, permite conectar. Y permite hacer un poco lo que decían ustedes, o sea, te veo, sé quién eres, te reconozco, te ubico, porque me has contado algo de ti, me has dicho este anillo bellísimo que llevas en la mano, ¿qué historia trae? ¿Y por qué habla de ti, por ejemplo? ¿No? Bueno, hablando de estrategias. Aprovechando que estás hablando, Stefano, en esta idea de la interculturalidad y la decolonización, me hace pensar como mamá de 4 hijos y como... iba a decir experta, pero no soy experta, como una luchadora por la educación en 2 temas que me preocupan. Uno, ¿cómo sacamos de esta visión a nuestros hijos de que el mundo que ellos viven, que es un mundo inexistente del 1% de la población, es México? Y cómo hacemos que conecten con otra realidad que no es mejor ni peor, es otra. Y aquí ligo con el tema de la educación y de la política, en donde nos han acostumbrado a luchar entre nosotros para no voltear a ver la realidad. Y hoy tenemos un mundo y un México sobre todo tan polarizado, en donde el otro no está mal, sino es otro. Entonces, ¿cómo lo hacemos desde casa y luego hacia afuera? En donde la riqueza de México es esa multiculturalidad, y hoy está dividido entre, no voy a decir las palabras políticas, pero entre fifís y chairos, y son tan ofensivamente descriptivos para cualquiera. Entonces, ¿cómo volvemos a hacer ese México tan colorido en donde todos somos uno? Y cómo enseñamos a nuestros hijos que, yo sé que está difícil, pero es que es aquí, es en nuestra casa, es en el coche, donde ellos creen que eso es y no es, ¿no? No es un tema de caridad, es un tema de justicia social.
A ver, danos la No, fórmula. bueno, a ver, sí. ¿Y yo por qué? O sea, sí, no, está bien, pero digo, o sea, es más fácil problematizar que resolver, ¿no? Y digo, entonces, pero bueno, a ver, no, sin pretender, obviamente, tener ninguna receta y ninguna verdad, para nada. A ver, en mi experiencia, sí, por ejemplo, lo que hacemos en mis cursos es que salimos de la universidad. Y por ejemplo, si hablamos de pedagogías indígenas, vamos a vivenciarlas, lo que implica que pues que salimos 3, 4 días, vamos con transportes muy convencionales, o sea, vamos a la Tapo, nos trepamos a un camión y vamos, qué sé yo, la última vez fuimos a Chilchotla, Puebla, que es una comunidad bastante linda, bastante compleja, bastante atravesadas por múltiples tensiones y por múltiples problemáticas, pues a ver cómo desde una compañera maestra anguigua que trabaja ahí, pues ella pues pone en práctica pedagogías anguigua con estudiantes de su propia escuela primaria pública, hipercarente de infraestructura, hipercarente de muchas cosas que nosotros asociamos a la educación de calidad, pero pues que ella desde lo pequeño logra hacer prácticas educativas situadas, contextualizadas, y observamos y las vivenciamos, y mis alumnas, mis estudiantes pues participan de ellas y luego las reflexionamos. Esto les ayuda un poco a salir de la burbuja. Implica obviamente poner el cuerpo, salir, negociar con los papás y mamás que no te pasa nada, tranquila, vas con Estefano, y en realidad te puede pasar todo, pero nunca nos pasa nada. O sea, entonces esa es una forma, ¿no? A veces nos funciona, a veces no, pero como de abrirnos a esos espacios que no habitamos porque los sentimos peligrosos y no lo son. O sí, pero pues también depende si los queremos o menos. Ay, con los hijos. Mira, yo tengo una hija de 21 años que estudia aquí y que justamente, ¿cuándo fue? Antier, me contaba, regresando a casa como a las 11:30 de la noche, pues que le había tocado estar en el Zócalo, en los enfrentamientos con los granaderos. Ella no estaba enfrentándose, pero estaba ahí. Ella iba toda vestida de negro, sin capucha, y me dijo, papá, me la quité, porque yo no soy del bloque negro, aunque simpatizo con porque estoy enojada, estoy hiper enojada, pero claro, no soy violenta. Entonces, ella me contaba que pues estaba ahí con el contingente de la UNAM, ella estudia aquí, pero se va con el contingente de la UNAM, pues porque son más chidos, tal cual, porque se meten, porque ellos, bueno, ella tiene 21, empezó a ir a la del 2 de octubre, la del 8 de marzo y otras 3, 4, que su mamá y yo la pasamos fatal, pero pues así es, y nosotros lo hacíamos y deberíamos volverlo a hacer. Entonces, y pone el cuerpo, y va, está. Ella me está enseñando a mí cómo hacerlo, no yo a ella, porque si fuera por mí le diría, quédate en casa que vemos Netflix, hijita. Entonces, no sé, no tengo más respuestas. Yo nada más quisiera compartir una práctica de atención plena rapidísima que es comer atentamente, y esto lo hacemos todos los días. Entonces, te detienes tantito y reflexionas de dónde viene esta comida, y si es una manzana, ¿quién la sembró? ¿Quién la cuidó? ¿Quién la cosechó? ¿Quién la transportó? ¿Quién la puso en la tienda? O si es un mole, ¿de quién viene la receta? Está involucrado la gallina y está involucradas todas las semillas y los chiles y toda la cultura tradicional. Y si te pones a preguntarte con un bocado de la comida al día, ¿cuántas personas están involucradas en que yo tenga este bocado en mi boca en este momento? Te das cuenta de que hay una infinita cadena
de seres que están colaborando para que tú lo tengas. O sea, personas, la tierra, el sol, la lluvia, todos colaboran para que tú tengas una uva o una manzana. Y eso te hace ver que no estamos solos, estamos interrelacionados, siempre estamos interrelacionados. Y es una falacia esto de que hay una otra edad, una separación entre yo y el otro, porque estamos intercambiando, cada átomo de nuestro cuerpo cambia en un año, entonces siempre estamos interconectados. Y una práctica hermosísima que podemos hacer es recordar que todos los seres vivos queremos lo mismo, todos queremos ser felices, nadie quiere sufrir, pero nadie sabe cómo hacerle para ser feliz y no sufrir, y todos metemos la pata en el intento. Entonces, cuando sales a la calle puedes intentar ver a alguien que no conoces y pensar para ti, eres igual a mí, igual que yo quieres ser feliz, igual que yo no quieres sufrir, igual que yo no sabes cómo hacerle y metes la pata en el intento. Por eso te entiendo, te veo, te siento, eres igual a mí y estoy aquí para ti. Entonces, entrenar esa manera, como empecé, de ver al otro, nos hace ver que esta polarización es ficticia, porque todos deseamos lo mismo y nuestra función como educadores socioemocionales es tender puentes de unión en vez de esta separación y esta polarización, que es lo que se está viviendo el mundo en este momento. Muchas gracias. Bueno, yo nada más quería creo que una estrategia que también es muy buena, yo también soy madre de niños más pequeños, y bueno, de una niña y un niño, y como que creo que, por ejemplo, la contemplación, ¿no? O sea, siento que esa es una habilidad cognitiva que hemos ido perdiendo cada vez más y que creo que es muy importante contemplar, ¿no? Contemplar a nuestro alrededor, mirar las nubes, ¿no? Y creo que también es muy importante territorializarte, ¿no? O sea, justamente somos una nación multicultural en donde, pues, si te vas a Morelos puedes encontrar muchísimas cosas. O sea, no todo es generar esta cuestión de que viajar es irte fuera de México, ¿no? O sea, viajar, híjole, en México puedes encontrar todas las cosas más maravillosas, hacer que tus hijos también se sientan muy, muy atraídos por su propio territorio, ¿no? O sea, creo que eso también nos los aportan muchos pueblos originarios, ¿no? La importancia de conocer tu raíz y hacerte parte de esa casa común, ¿no? Como decía el Papa Francisco. Entonces, yo creo que, y es no seguir tu género, o sea, como decía también María Montessori, pues la infancia es sumamente esponja, ¿no? Entonces, nuestros hijos van a estar escuchando todos nuestros prejuicios, ¿no? Todas nuestras faltas de expectativas, nuestras sobreexpectativas. Entonces, también ser cuidadoso con las cosas que platicamos en casa, o sea, pensar que ahí están atrás en el coche o que no están escuchando, ¿no? Los hijos escuchan todo y se van haciendo una visión de la realidad. Entonces, también tener mucho cuidado en nosotros, no estar categorizando ese mundo de maneras polarizadas, no seguir nosotros generando estas formas de discriminación, positivas o negativas incluso, ¿no? O sea, y yo pensaría que va un poquito por ahí. Y también lo que decía hace rato, ¿no? O sea, creo que hay que escuchar a nuestros hijos, hay que mirarles a los ojos, hay que, cada cosa que nos tengan que decir, darles su lugar, darles su agencia, ¿no? O sea, también quitémonos esta idea de que nosotros tenemos la verdad, ¿no? Como decía Estefano, ¿no? O sea, aprendemos un montón de ellos si los escuchamos, pero escuchar profundamente, no si lo estoy escuchando mientras estoy mandando un mensajito y estoy viendo la tele, ¿no? O sea, tener esos momentos de generar comunidades de casa, creo que es algo que ayuda mucho, ¿no? O sea, y que en tu propia casa tampoco hayan esas jerarquías, ¿no? O sea, que la señora que nos ayuda en casa pues se siente con nosotros a la mesa, ¿no? Que algo que hemos descubierto, por ejemplo, desde el Laboratorio de Aprendizaje de la Ibero, en estas cuestiones de buscar coordinaciones, es que, por ejemplo, si tú no tienes tiempo de cuidar a tus hijos y los va a cuidar la señora, la nana que te ayuda, es igual de importante que tú, la mera verdad. O sea, como que lo que necesita ese bebé es afecto, es contacto piel a piel, ¿no? Es coordinar su corazón con el tuyo. Entonces, como si nosotros empezamos también a darnos cuenta justo eso de que somos parte de una comunidad y empezar a quitar todas esas jerarquías,
también eso le estamos enseñando a nuestros hijos, ¿no? O sea, entonces yo pensaría por ahí. También, ¿no? Sin ser como verdades absolutas, ni monolíticas, ¿no? Simplemente como las experiencias que yo he tenido como madre. Gracias. Hola, buenos días. Me es un gusto estar aquí con ustedes y es un placer el poderlos escuchar. Y escucho con mucha atención y además me brota como mucho amor lo que están diciendo. Fíjense que soy psicóloga y decidí trabajar con los niños gracias a la maestra Mira, que fue mi maestra, en este espacio del regalo del elefante. Y entonces dije, pues para dar amor y ser empático y todo eso, pues hay que darlo, hay que enseñarlo y demostrarlo. Entonces fui a trabajar con unos niños mayas a la selva maya, en un pueblito que se llama Chuc, que está muy cercano a Chichén Itzá, y estuve con ellos un mes. Son alrededor de 40 niños, no hay primero a sexto porque es solo 2 maestros para los 40 niños, y fue maravilloso trabajar con ellos, y ahí con ellos aprendí esto de las diferencias y todo eso. En los niños no hay diferencias, solo a veces hay momentos más difíciles. Para ellos es más difícil comer una manzana, porque nosotros compramos quizá 1 kilo a 40 pesos y a ellos les cuesta 10 pesos una manzana, y su mamá gana 5 pesos por recolectar un costal de leña. Y compartir con ellos, estudiar con ellos, enseñarles habilidades socioemocionales. No solo fue las habilidades socioemocionales y llevarles el material, también fue salir a jugar con ellos, correr con ellos, entender cómo piensan ellos, cómo es la cultura en la que viven ellos. Y aprendí una cosa maravillosa: cada quien tiene su mundo y hay que entender el mundo del otro. Esa es la empatía y también la compasión. Como decía Mira, todos los seres humanos queremos ser felices. Y además lo primero que necesita el ser humano es preservar la vida, siempre estar pues vivo, ¿no? Es como nuestra primera, lo primero que necesitamos en la vida. Y entonces el haber convivido con ellos me quedó muy claro que a veces nosotros desde fuera, a veces quizá en una metáfora vemos un pez y pensamos que se está ahogando y que pensamos que le vamos a salvar la vida si lo sacamos del agua, pero si no entendemos que ese es su mundo, le estamos haciendo un daño. Y a veces si le preguntamos a una jirafa, oye, ¿cómo está de hondo el río? Pero tú eres un hipopótamo y ella una jirafa, el agua le da aquí, y dice, no, pues no está hondo, pero el hipopótamo se va a hundir. Entonces el punto está en entender al otro, pero sobre todo en practicar las cosas, practicar el amor, no decirlo, hacerlo. Los niños aprenden viendo y a partir de ahí podemos generar una sociedad, pues una mejor sociedad para dejarles a ellos un mejor mundo. Todo lo que estamos viendo me llegó una niña, una paciente que me dijo que la ayudara porque tenía miedo, tiene 10 años, y me dijo que tenía miedo porque íbamos a entrar a una guerra. Todo lo que hoy es de guerras. Entonces, cuidar nuestro lenguaje, cómo hablamos en casa. Yo tengo un nieto que tiene 1 año y medio, tengo una nieta que tiene 8 años, y entonces adoro a los niños, me gusta mucho esto que hacemos, esto que estamos haciendo aquí es maravilloso. Solo me gustaría compartirles que dar amor, interesarse por el otro, amarnos, amar a los otros como nos amamos a nosotros mismos, vale la pena y es un esfuerzo que deberíamos hacer todos los días. Gracias. Muchas gracias. Ya, perdón, Jimena, tú hablaste algo que la verdad me voló la cabeza. O sea, me impresionó esto que dijiste de el tema de la educación física en los niños. O sea, de veras, en México hicimos todo este tema de la regulación de la comida y da lo mismo. O sea, la verdad, los niños siguen comiendo, pero este tema que tú planteaste, algo tan sencillo como cambiar la currícula educativa y poner, a ver, a mis hijos conforme van avanzando tienen menos educación física. O sea, tienen 2 días y cuando llegan a prepa tienen 1 día a la semana, cuando más deberían de estar activos. Y para mis hijos es así de, solo es 1 día, mamá, y no nada más es la educación física, es porque van de pants y también está rico ir de pants, ¿no? O sea, también, ¿qué podemos hacer desde nuestras trincheras para implementar estos temas de transformación? O sea, creo que ustedes, o sea, este tema de educación física y este tema de fomentar, nosotros trabajamos en una fundación que buscamos generar conciencia social y ha sido bien difícil llegar a las escuelas y decir, oye, hay que buscar, ver al otro, tenemos un programa de generar empatía y no es tan fácil, o sea, no es que no haya espacio, ¿no? Pero
¿qué podemos hacer nosotros desde nuestros momentos, desde madres de familia, para empezar a impulsar esto? O sea, más allá de ponerle sellos a las etiquetas y que los niños no coman churritos ni papitas, o sea, creo que educación física está, wow, o sea, me pareció impresionante lo que planteaste. ¿Qué hacemos para que esto se dé, no? O sea, necesitamos implementar esto en la escuela ya. Ay, pues muchas gracias por tus comentarios. Mira, yo pensaría que, un poco como dice Estefano, me gusta ver los problemas, pero no sé bien cómo resolverlos. Pero yo creo que, o sea, tendríamos que empezar con darle al cuerpo su rol y su importancia desde el día 1, ¿no? O sea, creo que, o sea, por ejemplo, pensemos los que estamos aquí, ¿no? ¿Quién sabe cómo funciona su corazón? ¿Cómo funciona su estómago? ¿Cómo funcionan sus intestinos? No tenemos la menor idea, ¿no? O sea, porque además en el marco curricular de hace como 20 años existía anatomía y fisiología humana en preparatoria. Lo quitaron. ¿Por qué? Pues no es relevante. Entonces creo que es eso, o sea, sería un cambio desde primera infancia, ¿no? En donde en la primera infancia la gracia que tenemos, donde podemos tener un poquito más de entrada, es que pues son prelingüísticos. Entonces los niños todavía no hablan. Entonces, nuestro objeto de estudio y nuestro objeto de aprendizaje es el cuerpo. Ahí hay más, ¿no? Hacen cosas de kinestesia, ¿no? Está el gimnasio, como que pasan más tiempo en estimulación temprana y mueven sus cuerpos y la multisensorialidad. Entonces, de alguna manera creo que ahí podríamos encontrar algunas claves, o sea, porque ahí sí hay más cosas para activar tu propiocepción, para activar tu interocepción, ¿no? Que es este reconocimiento de tu propio cuerpo en el espacio. No sé si ustedes saben ese dato, pero las personas adultas nos pegamos más o menos 70 veces al día. Y eso tiene que ver con que no conocemos nuestra espacialidad. Entonces, que te pegas acá, que te vas a sentar y ya te pegaste, ¿no? Porque no tenemos autoconciencia corporal. Entonces, yo creería que tenemos que hacer un cambio desde las primeras etapas, ¿no? del proceso educativo. Y por otro lado, también pensar en que algo que nos puede ayudar son las políticas que ya existen. O sea, desde el sexenio pasado se empezó a armar hacia educación media, superior y superior, la cuestión de la salud, para evitar las adicciones, para evitar la obesidad, para tratar de evitar estos embarazos adolescentes. Entonces, quizás anclarnos en algunas de esas políticas que ya empezaron, ¿no? Que no sé qué tanto seguimiento se le han dado, pero ya fue algo que se ganó, ya fue un territorio que se ganó. Y quizá también dejar de pensar nosotros mismos en esta idea de que la educación física es ir a jugar voleibol. O sea, la educación física no es, o sea, yo fui en una escuela que se llama el Colegio Madrid y teníamos fútbol, voleibol y básquetbol, todos los años. Y eso era educación física. Nadie te explicaba cuáles son tus tendones, ¿no? Cómo te puedes reparar a ti mismo ciertas lesiones, ¿no? Porque la clase nunca es teórica, ¿no? Justo es llegar y aprender tantito de básquet, tantito de vóley, tantito de fútbol, ¿no? Y creo que también sería tomarnos en serio la educación física. La educación física no es solo hacer un deporte y practicarlo, es justo eso, generar autoconciencia corporal, conocer cuáles son tus procesos físicos, cuáles son. Por eso de alguna manera también estamos tan cerca, Mira y yo, porque también tiene que ver con un control socioemocional. Los presocráticos, cuando tenían ideas, se ponían a dar vueltas. Caminaban y caminaban y caminaban, platicando entre ellos o por ellos mismos. Y era así como, mira, la Tierra no es redonda. La Tierra es redonda. ¿Me explico? O sea, entonces es eso, darnos cuenta de que movernos, ¿no? Ya lo decía Johnny Walker, ¿no? ¿No? Es solo la frase, ¿no? O sea, es como plantear eso, o sea, dar. Y nosotros en casa también, ¿no? O sea, ¿qué tanto estimulamos? Por ejemplo, yo cada que me veo con mi familia, nos sentamos en un restaurante, ¿no? Y la semana pasada, mi cuñada llegó y dijo, ¿saben qué? Vámonos al bosque de Chapultepec. Y entonces ya no fue sentarnos amodorrados 3 horas a la sobremesa y otra vez, sino fue caminar todos juntos. Hicimos comunidad, conocimos un montón de lugares del bosque de Chapultepec que yo no conocía. Entonces creo que tiene que ver un poco con eso, o sea, como también nuestras prácticas en casa son muy sedentarias, ¿no? Pensemos en qué hacemos con nuestros hijos, ¿no? Para empezar, bueno, las que tenemos auto, la mitad del día están en un coche, atrás, los vemos por el retrovisor, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos también nosotros a generar
hábitos físicos, corporizados, de autoconciencia, lo que decía Mira hace rato, o sea, ¿qué tanto decimos, híjole mamá, me duele la panza? ¿Qué parte de la panza? ¿En qué lugar? ¿Cómo te duele? ¿No? Hacer más semiologías de tu propio cuerpo. Entonces, por ahí se me ocurre desde pues varias aristas, pero sí en términos de política educativa, sí creo que tenemos que aprovechar las que ya empezaron a estar y aprovechar esos datos horribles, ¿no? Esos datos horribles que nos ponen en primer lugar en obesidad, que nos ponen en primer lugar en embarazo de niñas, o sea, ese tipo de datos son los que impactan a la política educativa y que ahí sí, la mera verdad en Libero pues también tenemos muy buen equipo en política educativa que pues también puede irnos poco a poco llevando eso pues a lugares donde podamos lograr más transformaciones. Muchas gracias. Justamente continuando con esto, efectivamente hay terrenos ganados. Por ejemplo, todo este tema de la vinculación comunitaria que es realmente potente, sobre todo si la ponemos en práctica de una forma muy inteligente. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en uno de los proyectos donde yo trabajo que se llama Milpas Educativas, que es un proyecto donde trabajamos, bueno, en zonas rurales e indígenas, bueno, esa es una parte de las zonas donde yo trabajo, con el tema de la educación física. La educación física en las escuelas de educación rural e indígena, bueno, Diego me ayudará, no es mentira, es pésima, les ponen a marchar. Por lo general, esto es la educación física, que marchas y así de una manera bastante, bueno, yo me muero cuando lo veo. Entonces, ¿cómo activar tu cuerpo, tu mente, tu espíritu y tu energía de otra manera? Pues moviéndote en el territorio, sacando a las niñas de la escuela y yendo al bosque, yendo al río, yendo a la milpa, yendo al cafetal, yendo a los espacios sanos, porque hay muchos. Bueno, también si quieres hacer conciencia social, los llevas a un basurero comunitario y ahí trabajas otro tipo de sensibilidad. Pero hablando justamente de esto del cuerpo, pues en lugar de ponerlos a marchar, llévalos a hacer recorridos por el territorio de la comunidad y ahí se activa, además del cuerpo, con el caminar, con el correr, con el treparte al monte, con el escarbar la tierra porque fuimos a recoger composta natural para luego abonar las plantas de la escuela, o sea, pero también se activa otras partes, estas partes del sentimiento, de la emoción, porque el niño que en clase está hiperactivo, salud, y no se puede quedar callado, no se puede quedar parado, porque ya lo estoy estresando tanto, cuánto habla este tipo, ya no lo soporto. Cuando lo sacas al territorio, es el primero que corre hacia adelante y te muestra, mire maestro, ahí es donde mi papá va a recoger abono, ¿no? O sea, sí hay cosas que se están haciendo, eso se puede llamar vinculación comunitaria. Ahora, nos hemos preguntado cómo hacerlos en contextos, por ejemplo, urbanos, periféricos. Ahorita está una estudiante del doctorado en estudios críticos del arte, creo que se llama, aquí en la Ibero, pienso que se llame así, si no, pero bueno, es el doctorado en arte de la Ibero, con la que acabo de tener una asesoría, Jacqueline. Ella está trabajando en una zona periférica de Puebla, en una comunidad que yo le dije, aquí tenemos que armar un protocolo de seguridad antes de que vuelvas a ir, porque es muy complejo el territorio, pero ella, por ejemplo, está tratando de ver cómo las niñas de la escuela pueden activar sus cuerpos a través de juegos, a través de una pedagogía del juego, en espacios que no son espacios para jugar, porque ahí están vendiendo pues cualquier tipo de droga, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo, no? Y ella está, por ejemplo, trabajando con colectivos de madres y padres para rescatar espacios y transformarlos en espacios donde de las escuelas sí puedas salir e ir allá, porque se convierte en un espacio seguro donde mover el cuerpo, porque en la escuela no hay instalaciones para educación física. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer si, como bien decía, aprovechamos lo que existe y tratamos de romper con ciertas prácticas convencionales, como
en las escuelas rurales marchas, en las de la ciudad bonitas juegas básquetbol, pero sí hay chance, ¿no? Sí hay posibilidad. Yo más que, muchas gracias, y es justo, más que una pregunta, es agradecer los aprendizajes y retomar el tema de esperanza, porque hablamos de un mundo terrible y de verdad, de pronto tanta conciencia y a la que nos invitaron aquí si yo me pongo a pensar desde que te levantas, vas a bañarte, pon la cubeta porque se desperdicia el agua. O sea, es como muy agotador tener tanta conciencia del mundo en el que vivimos hoy y poder en tus acciones cotidianas cambiar y transformar, respondiendo un poco a la pregunta que convoca y con todas las herramientas que nos dieron, ¿no? Entonces, yo quería primero que nada agradecer. Voy a hacer eco de lo que Estefano invita. Yo soy Alejandra Carmona, soy parte de Habla, reconozco desde dónde vengo y algo que me parece fundamental y me llevo de aquí y lo agradezco y ojalá que todos abracemos esta capacidad que tenemos así, natural, de aprender con cada poro del cuerpo. Eso por un lado, qué maravilla. Segundo, que ojalá que en todas nuestras iteraciones cotidianas, yo soy abogada y trabajo en una empresa y ahí hay como una tensión porque me encantaría poderme ir a las comunidades a donde llevas a tus estudiantes y estar y reconstruir, pero pues hay que poner un pan sobre la mesa, bocas que alimentar, hijos que educar. O sea, es esta paradoja de la vida en esta ciudad en particular, más allá del mundo, pero la importancia del sentido de propósito, la importancia de que todos los días preguntarse quién soy, qué quiero, qué sueño, qué puedo. Y ahí, en esa cotidianidad, sembrar, sembrar, sembrar. Entonces, gracias por la esperanza de que tengo potencialidades de aprendizaje. Yo soy una aprendedora, me encanta. Segundo, gracias por el saludo Sabona Nicona, que ojalá que todos los encuentros que después de hoy tengamos, o por lo menos así lo intento, sean estas ceremonias de té, en donde pueda decir Sabona, veo al otro y que me contesten Nicona y que me digan existo, pero que me lo diga yo también, ¿no? Uno mismo para estar presente en donde estamos. Y hablando del sentido de propósito, nada más como retomar esto de Jane Goodall, que en paz descanse y acaba de pasar, y que me llega y me provoca, ¿no? Pero creo que el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida tiene que ver con que todos tenemos un rol. Y ella decía, ojalá que lo aprendan a descubrir en tu vida, ¿no? En tu trayectoria, desde donde naces. Pero si no lo sabes, lo que sí debemos de saber todos es que nuestra vida importa e impacta. Entonces la invitación es y el agradecimiento a volver a reflexionar en lo que soy, en lo que tenemos, en las posibilidades desde donde estemos, para hacer un cambio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Voy. Gracias. Buenos días. Bueno, quiero hacer una participación, sobre todo en algunos asuntos que resonaron en quién soy, ¿no? En la escuela normal donde yo trabajo formamos maestros de español a nivel secundaria y mencionaron ahorita la importancia de las políticas educativas, que hay unas que ya están diseñadas como para alcanzar estos propósitos que se dibujaron hoy en día. Y sin embargo, me parece que tenemos todavía un espacio muy amplio, una oportunidad
en cuanto a la formación de docentes. Y no me refiero a los nuevos docentes porque ellos traen este chip, traen esta idea, están estudiando estos temas, por ejemplo, en español en la licenciatura hay un curso que se llama Fundamentos Epistemológicos de la Educación y en la segunda unidad está toda la postura decolonial. Entonces nuestros alumnos estudian en el segundo semestre a Dussel, a Freire, a Grossfogel, Quijano por supuesto, y les hace ya mucho sentido leer el plan de estudios y ver los procesos de desarrollo de aprendizaje organizados a partir de problemas comunitarios. Les hace sentido. Ahora que estoy trabajando con alumnas de cuarto grado y que están en periodos largos de práctica, ellos llegan con docentes titulares de años de servicio. Y entonces ahí hay un juego de poder, ¿no? Entre, yo traigo esta idea de trabajar con problemáticas de la comunidad, que además fueron detectadas por la escuela, y las quiero vincular con el aprendizaje del español. Y hemos encontrado con titulares que nos dicen, nosotros no vamos a resolver esos problemas, ¿no? Y entonces empezamos a hablar, seguro que no los resolvemos, pero comprenderlos ya es un paso adelante. Hablar de ellos son 2 pasos, o sea, hacemos algo en torno a. Insisto, las jóvenes con las que trabajamos lo comprenden bien, pero se enfrentan con, aquí lo que importa es la disciplina. Y entonces estamos entre ese dilema de la disciplina o las orientaciones valorativas del plan de estudios que son bastante adecuadas, ¿no?, a nuestra época, necesarias. ¿Qué nos queda? Les decía yo a mis estudiantes, tomar postura. Tomar postura, reconocer que no podemos seguir ciegamente una indicación de lo que importa es la disciplina, sino tomar postura y luego aprovechar pues los intersticios justamente en los que nosotros podemos ir insertando estas reflexiones, estos diálogos sobre las problemáticas, pero bueno, es una situación que resuena con todo esto, no solo la perspectiva decolonial, sino cómo se inserta lo socioemocional en la clase de español, cómo se inserta el cuerpo en la clase de español y cómo dejamos de pensar que el dominio de la disciplina es nuestra única tarea, ¿no? Creo que tendríamos que seguir difundiendo esta idea de cómo el aprender español lo aprendemos para usarlo para vivir mejor, ¿no? O para vivir sabroso, como decía Gaby, me parece. Jimena, perdón. Entonces, bueno, agradecer que tocan estos temas, que los ponen sobre la mesa, que los difunden y pues seguir invitándonos a todos a participar en la formación de los docentes en formación y de quienes ya estamos en servicio, porque no tenemos esa cultura y esa mirada, no todos, ¿no? Y ese es un gran reto, pero agradecer por su participación. Yo quería abonar a lo que tú comentabas, y aprovechando que Amira está acá, y también que hablábamos de política pública, para decir que preguntaban acá cómo lo hacemos, y hablar un caso específico donde justo Amira estamos trabajando juntas, que es el programa Ser Más de Desarrollo Socioemocional del Estado de Coahuila, que va a ser el primer estado del país en tener una política pública de esa dimensión, y decir un poco que sí se puede y cómo se pudo. Ser Más es un programa que arrancamos tenemos trabajando desde enero. Mira, ¿cuándo te integraste como enero también? Enero, febrero. Empezamos implementación en junio y en realidad comienza formalmente con este nuevo ciclo escolar, pero que busca el fomento de desarrollo de habilidades socioemocionales desde preescolar hasta secundaria, atendiendo 1 millón de familias en esta primera fase, 23.000 docentes que estamos capacitando, porque sí hay una necesidad enorme de capacitar a docentes, y atendiendo 600.000 niños. Ahora, ¿cómo fue posible? Gracias a, como tú decías, Estefano, aprovecharnos, y lo que tú decías, Jimena, a lo que ya existe. Ese fue el anclaje. Esto está en la NEM.
La nueva escuela mexicana dice que hay que aplicar la educación socioemocional. Lo que pasa es que no necesariamente dice cómo aplicarla, como otras cosas que tienen nuestras legislaciones, que dicen, bueno, ya está, sí, yo lo puse, pero los docentes, ¿cómo lo aplican en el día a día, en el aula, en las 35 semanas que tiene el ciclo escolar? Y entonces eso es lo que hizo SERMAS, decirle al docente cada semana cómo lo vas a aplicar de forma transversal. Porque el tema socioemocional tiene que abarcar todo, no es solo una materia extra ahí, pasa por los lenguajes, por las matemáticas, por las ciencias. ¿Y cómo lo haces? Con el colectivo. El Estado se sentó con la empresa privada a decir, esto es una prioridad en este estado, no solo porque la dice la NEM, sino porque este es el segundo estado con mayor índice de suicidio del país. Este año bajó, y el año pasado era el segundo, y además el año pasado hicieron un diagnóstico de salud mental en docentes donde encontraron una cifra enorme de estrés laboral en docentes, pero además encontraron un hallazgo horroroso, que es que si bien la OMS y la práctica te dice que la conducta suicida y en esa conducta implica todas las fases del proceso de un suicidio, que es el pensamiento suicida, comienza, te dice la OMS y te dice la práctica, en adolescencia, en el estado de Coahuila estaba comenzando en primaria. Y eso es horroroso. Y tenían casos de autolesión en chicos y chicas de primaria. Entonces era una necesidad, no solo lo decía la NEM, era una necesidad empezar a atender y fomentar las habilidades socioemocionales y el cuidado de la salud mental desde preescolar. Y fue posible a no solo las voluntades políticas, sino anclarse a algo que ya existía, decir, si ya existe lo necesitamos ejecutar, sino decir, a ver, empresa privada y colectividad y sociedad, ¿cómo vamos a hacer posible esto? Porque el Estado es menos, esa es la realidad. Las sociedades somos más. Entonces fue sentarse a llamar a todos y decir, y entonces sí es posible generar política pública, anclándose a lo que ya tenemos, porque la política pública ya está ahí, hay muchas cosas que ya están, como ustedes dijeron. Es simplemente sentarnos a ponernos de acuerdo y ejecutarlo. Entonces, bueno, quería agregar eso, que sí es posible, hay que ver cómo está en la legislación y cómo lo hacemos y ejercemos y hacemos los acuerdos necesarios para que se ejecute la educación física y lo que nos haga falta, pues. No sé si alguien más quiere aportar. No, ya, Ale. Muchísimas gracias, Paola. Y pues nada, muchísimas gracias a todas y a todos, a todes. Le pido por favor a Emiliano Berruecos de Grupo Habla también que nos acompaña acá para darnos unas palabras de cierre. Bueno, muchísimas gracias. A nombre de todos los que formamos parte de Habla, primero un agradecimiento a la Ibero por abrirnos el espacio y a ustedes que vinieron a pesar de ser un miércoles nublado y lluvioso, también hacerles la invitación a que sigan nuestras redes. Habla es una plataforma que busca poner al centro de la agenda pública la educación y estamos trabajando 24 horas, 7 para que le subamos al volumen al tema de la educación. Tenemos una ruta rumbo a nuestro Summit, que es el 6 de noviembre, me gustaría repasarla con ustedes. El 17 de octubre tendremos otro foro Habla en la Universidad de la Libertad sobre educación financiera. El 24 de octubre a las 7 de la mañana en el bosque de Chapultepec, una carrera para apoyar a la educación, es la 7ª carrera ProEd Habla por la educación. Luego tenemos el 5 de noviembre a Arthur Brooks, uno de los pensadores más influyentes, clavado en el liderazgo, la ciencia, la felicidad, así que también los invitamos a que vayan ahí. Y por último, el 6 de noviembre, nuestra tercera edición de nuestro Summit Habla, que este año está enfocado en educación y sostenibilidad, porque estamos convencidos de que no podemos hablar y pensar en el futuro sin hablar de educación. Entonces, bueno, muchísimas gracias otra vez. Síganos, gracias a ustedes y a ustedes.
Pues muchísimas gracias. Antes de que se vayan, anuncios parroquiales, por favor. Allá afuera hay una mesa en donde algunos alcanzaron a hacer registro, otros no. Si no se registraron, por favor, regístrense para que podamos enviarles información y bueno, su palomita de asistencia y sus constancias a quienes estuvieron por acá también. Y en esa misma mesa van a encontrar materiales que se realizan desde acá, desde la Ibero, sobre educación. Les invitamos a tomarlos, son gratuitos, lo que les interese, por favor, hagan uso de ello. Y también a quienes no están enterados, a las 2 de la tarde tenemos aquí en este mismo escenario a Quique Vázquez. Él nos va a ayudar a reflexionar a través del humor y de una reflexión seria también sobre el capacitismo en instituciones educativas. Si ya vinieron hasta acá, ya sufrieron con el tráfico, quédense, va a estar muy padre. Inmediatamente terminando, Quique, va a haber un ejercicio muy padre con las estudiantes de Estéfano y Estéfano mismo, que nos va a poner como que en acto todo esto que nos platicó, cómo aterrizamos de colonialidad. Entonces también va a estar muy padre, invitadísimos a que se queden. Muchas gracias de nuevo, Estéfano, Amira, Jimena, y a todas y todos ustedes por estar aquí el día de hoy.